Bien, este video trata sobre la creación de formas 2D. Las formas 2D se pueden crear de dos formas. Yo puedo iniciar creando una forma y si esta función de iniciar nueva forma se encuentra activa o no, define en gran forma cómo se va a comportar mi objeto y posiblemente me ahorre algunos pasos en el principio. Si yo tengo activo este proceso, cada vez que cree una forma se va a crear un nuevo objeto. O sea, estos que acabo de crear son objetos independientes y se crean de forma independiente porque esta opción de iniciar nueva forma en cada proceso se encuentra activa. Ahora, si yo desactivo esa opción de iniciar nueva forma, yo voy a tener la posibilidad de cada vez que cree un objeto, ese objeto se integra con el anterior. Listo. Y de esa forma yo acabo de crear varias formas, pero que se encuentran englobadas, todas pertenecen al mismo objeto. Y de esa forma acabo de crear un polígono editable que me deja acceder a las opciones de esa forma. Esa es la principal diferencia a la hora de crear formas 2D. A diferencia de el objeto línea por defecto desde que se crea es un polígono editable. Si yo presiono Shift voy a poder dibujar trazos rectos y desde el momento de creación ya el objeto línea me va a permitir a mí modificar sus componentes. Voy a poder acceder a sus elementos internos que son vértice, segmento y polígono. A la hora de crear un objeto línea tengo que tener también en cuenta el método de creación, si el estado inicial va a ser corner o va a ser suavizado. Yo puedo modificar estas dos opciones y como vimos, si creo presionando Shift me van a quedar rectos, pero si cambio el modo a el modo de arrastre en el método de creación voy a poder hacer este tipo de objetos que se crea a partir del objeto línea también. Y esto que tengo acá son vértices tipo smooth. Si yo lo selecciono y le doy clic derecho, aquí voy a ver que son métodos tipo smooth. ¿Y cómo lo hago? Tipo Bezier, muy sencillo. En las opciones de creación voy a seleccionar línea y voy a cambiar a que sea suavizado, no, sino Bezier. Y esta vez cuando yo arrastro me va a dar además la opción de tener el acceso a los controles de la forma. Bien, y ahí voy a poder ajustar la tangencia de los segmentos. Bien, ese es el punto importante a la hora de tener en cuenta la creación del objeto línea. Voy a cambiarles el color. Le voy a poner un color que se vea un poco más bien. Entonces ese es el objeto línea, que por defecto es una primitiva editable. Sin embargo, todos los demás objetos que yo creo van a tener como característica que van a ser objetos primitivas. O sea, yo voy a poder acceder a sus características acá. ¿Ven? Yo voy a poder modificar sus características. Este objeto no me da acceso todavía a sus componentes, a sus vértices, segmentos y polígonos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo acceder a la configuración interna del objeto para convertirlo en editable? Bueno, una forma ya la vimos, que era en el método de creación al inicio, activar la función de iniciar nueva forma. La segunda forma viene a partir de que yo voy a poder convertir con clic derecho, convertir mi objeto en un polígono editable. Este método tiene la ventaja de que ya yo debo saber que no voy a regresar, o sea,
no voy a poder regresar a la primitiva. Una vez que ya yo hago esto, pues mi objeto ha sido modificado permanentemente y ya puedo acceder acá, pero la primitiva se perdió. El segundo método es utilizando un modificador, el modificador editable Spline. Este modificador me permite tener acceso a los componentes, pero también puedo tener acceso a las propiedades de mi primitiva. ¿Ven? De esa forma yo puedo pues modificar mi objeto primitivo, como ya modifiqué acá los segmentos. Bueno, pues, y en caso de que yo le elimine el modificador, puedo regresar a mi forma primitiva en cualquier momento. Ya, entonces este método se debe de utilizar cuando yo voy a volver o voy a necesitar volver a modificar mi primitiva. De lo contrario, pues se utiliza el método convertir a editable Spline. Bien. Y el tercer método que voy a tener es sencillamente mezclar, o sea, darle un attach a este objeto primitivo con un objeto que ya sea un polígono editable. Por ejemplo, voy a crear una línea acá. Cerrar si ese objeto ya es un polígono editable, ¿cierto? Bien, pues yo voy a poder fusionarlos a los dos dentro de una misma forma utilizando el comando attach. El comando attach sencillamente me permite hacer clic en otro objeto y ahora estos dos objetos ya tienen el mismo color, ya son los dos una misma forma que yo puedo pues modificar. Esas son las tres formas que yo voy a tener de convertir una primitiva 2D a un polígono editable. Convertir con clic derecho, este que viene de aplicar el modificador y este que viene del método attach. Entonces, veamos el método. Suponiendo que tengo este objeto y todas estas formas, todas son primitivas, todos estos objetos son primitivos. Entonces, ¿cómo yo puedo pues hacer el proceso más rápido en vez de ir uno por uno? No 8, sino 200 formas. Bueno, pues voy a empezar por convertir uno, voy a utilizar este método y luego voy a venir acá a attach múltiple. ¿Sí? Ese método me va a facilitar mucho el trabajo porque me va a permitir seleccionar de una lista todos los objetos que yo deseo fusionar. Selecciono todos, attach, y todos los objetos que seleccione ahora pertenecen a mi polígono editable. Ese es un método mucho más rápido. Y al final pues ya tengo creado un objeto al cual puedo editar de forma independiente. Bien, ahora con relación ya a las propiedades internas del objeto, yo voy a ver que el objeto línea específicamente, cuando lo voy a utilizar, voy a fijarme en que la calidad de la línea, ¿ven?, no es buena en el método de creación inicial. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues esas características las vamos a tener acá en las opciones de interpolación. Las formas 2D inicialmente vienen configuradas en pasos. Si yo aumento la cantidad de pasos, mi forma mejora. O sea, aumenté de 6 a casi 70 veces la calidad. Pero como resultado, acá ahora voy a tener pues muchas, es más suave la línea, pero este objeto me va a quedar mucho más denso. Ese es utilizando el método de los pasos. En cambio voy a regresar acá, le voy a volver a cambiar el método a pasos y le voy a poner el método adaptivo. El método adaptivo deshabilita la opción de suavizado por pasos y me da una línea completamente suavizada. La calidad de las curvas
pues se convierte en un polígono adaptivo y como resultado pues voy a tener mejor calidad en cualquier proceso que utilice esta línea, ya sea en un loft o como un camino. Me va a dar una mejor calidad de línea al final. Entonces voy a borrar acá y ahora vamos a ver otra característica de las líneas. Acá voy a tener la función de renderizado. La función de renderizado me va a permitir que esta línea aparezca en el render. Por defecto esa función aparece deshabilitada y si yo hago un render rápido, pues la línea no va a aparecer, ¿verdad? Entonces debo de habilitar la línea que aparezca en el renderizador y que aparezca en la ventana, y luego le voy a poder modificar el grosor a la línea para crear una línea con volumen. O sea, ahora este objeto pues no solo tiene volumen, sino que puede ser también renderizado en mi ventana. Ahora ya aparece. ¿Para qué me va a servir? Bueno, pues esta función yo la puedo utilizar para generar cables, para generar guías, pasamanos de escalera, cualquier tipo de objeto que deba tener este tipo de forma. En lugar de modelarlo utilizando un cilindro y deformándolo, pues puedo utilizar sencillamente una línea y habilitarlo en el renderizador o habilitarlo en la ventana. En este caso le deshabilité la visualización en ventana, pero en el renderizador sigue apareciendo el objeto. Bien, entonces esa es una función que me ofrecen las líneas. Y acá voy a tener el control del grosor, de la cantidad de caras y de la suavidad de los ángulos en cada caso. Esa es la opción, y de hecho la puedo aplicar con otros objetos. Por ejemplo, tomo una estrella, que en este caso es una primitiva todavía, le voy a bajar las caras a 5 y en las opciones de renderizado le voy a habilitar el renderizado. Okay. Y ahí tengo pues un objeto volumétrico creado a partir de una línea, sencillamente. Ese es un método muy sencillo de generar volúmenes a partir de una línea. Entonces vamos a ver las funciones de edición de estos objetos booleanos. Voy a utilizar el círculo y voy a desactivar la opción de iniciar nueva forma para crear varios objetos. Perdón, vamos a quitarle esa opción que ya se quedó activada. Le voy a quitar. Perfecto. Y ahora voy a seguir creando acá otro objeto. Desactivo la función para que se creen formas nuevas y por qué no una estrella también. Listo. Bien, ese objeto que acabo de crear es un polígono editable. Acá puedo ver sus componentes y dentro de todas las opciones que tiene existe una función muy utilizada que tiene que ver con los booleanos. Acá yo tengo los componentes. Para trabajar con booleanos yo voy a necesitar trabajar con el polígono, o sea, voy a necesitar tener seleccionado uno de los polígonos, y luego que ya tengo seleccionado un polígono, pues se activa la función de los booleanos del objeto. Y aquí tengo las tres operaciones básicas: unión, sustracción o intersección. Voy a hacer una sustracción entre este objeto y este objeto. Digo sustraer, presiono el botón boolean y digo sustraer este objeto. Bien, digo unir, cambio la operación, mantengo presionado el boolean y hago en este, y ahora ya se fusionó todo este objeto. De nuevo sustraer, boolean, voy a sustraer este objeto y ya tengo un objeto nuevo creado. Entonces ese es un tipo de operación muy común porque se utiliza para dar origen a formas más complejas. Entonces
También tengo la función de hacer fillet en los vértices. Me voy a acercar un poco para que se vea mejor. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos vértices, solamente estos vértices, y acá voy a tener la función de hacerle fillet o hacerle chamfer. Se puede hacer clic acá y arrastrar para suavizar esas aristas, ¿ya? O también se puede seleccionar los vértices que se quiere y manteniendo presionado acá pues se arrastra para crear la tangencia de la dimensión que aparezca en cada caso. De esa forma pues se redondean todos los vértices que se quieren utilizar en la forma. ¿Bien? Entonces esa es una función también muy cómoda de... Bien. Y una función más de los shapes, y que es una pregunta muy común, es si yo tengo, digamos, dos o más objetos. Bien, ya sé cómo los puedo unir, ¿verdad? Pero y después que ya están unidos, ¿cómo los puedo separar? Bueno, pues voy a comenzar por unirlos. Spline attach. Bien, ya son un solo objeto, están unidos. Y digamos que ahora yo quiero separar la estrella solamente. Pues vengo al polígono, lo selecciono y con el polígono seleccionado busco la opción Detach. O sea, si Attach es fusionarlos, Detach va a ser separarlos. Lo selecciono, digo Detach, pongo un nombre y ya acabo de crear una forma independiente que además se llama estrella y que la puedo utilizar de forma separada. Si quisiera volverlos a unir, pues repito el proceso, attach junto acá, y de esa forma pues voy trabajando con mis objetos 2D. Bien, este es un tema muy interesante. Los objetos 2D se utilizan en muchísimos procesos para crear loft, para crear caminos, para crear extrusiones, para crear bevels. O sea, es un objeto muy útil